Capítulo 19, que trata de la visión de Sheldrake. Uno de los músicos era Constance Sheldrake, el artista. Dejó su violín y se acercó a mí inmediatamente, con una gran sonrisa que, supuestamente, era paternal, pero que a duras penas contenía sus inclinaciones libidinosas. Padua, querida Padua, me saludó. Su voz era apagada y espesa. El efecto, creo, de la combinación de Bellodes y Io. Estoy muy entusiasmado al verte de vuelta con nosotros en esta alegre morada. Estaba de buen humor, aunque era esa parte de la noche. De forma regular, Shadrach se volvió malhumorado y amargo, a medida que avanzaba la noche y los tóxicos se multiplicaban en su torrente sanguíneo. Quiero que posas para mí de inmediato, exclamó. Acabo de llegar, señor, protesté. Ese rostro tuyo me ha inspirado. Llevo días totalmente apático. Insistió en que lo siguiera a su estudio, aunque yo dudaba de que fuera a hacer ningún trabajo. Animó a otros de la compañía a que fueran con nosotros y a que llevaran el vino y los instrumentos, para que la música le acompañara mientras él consideraba cómo realizar la composición. Durante todo el rato, estuve buscando algún rastro de niño que había visto. La sensación de tener unos ojos clavados en mí no desaparecía. Me sentía atrapada. Quería tranquilidad y la oportunidad de investigar y huir, pero, en vez de eso, había acabado con un pintor lascivo y su corte de atentados. Si quería conservar la máscara de Padua Prade, tenía que seguirles la corriente. ¿Quién, querida, te ha estado comprando esa ropa tan lujosa? Me preguntó Shadrach mientras bajábamos por las escaleras. Acarició la solapa de mi abrigo, como para evaluar su calidad, pero era tan solo una mala excusa para rozarme el pecho con la mano. ¿Alguien te ha estado mimando? Estaba posando, respondí, y esta es la ropa que me dieron. ¿Para quién estabas posando? Preguntó. Un don nadie, respondí. ¿Pero quién? Quería saber él. Era muy voluble, y se ofendía y se enfadaba con facilidad, pero era igual de fácil de hincharle del orgullo. Un tipo sin ningún talento, llamado Sim, contesté. Sonrió de oreja a oreja. Ese informe le satisfizo inmensamente. Comenzó a contar con el puño de los con- al puñado de beodos y músicos que nos acompañaban, que le había enseñado al gran Sim todo lo referente a los claroscuros y los paisajes marinos. Sheldrake era alto y huesudo, con un pelo tan oscuro que nunca quedaba bien afectado, incluso con una cuchilla nueva. De joven debía haber sido atractivo, y era evidentemente que él aún creía serlo. La vida era dura y las circunstancias erosivas le habían dejado marca. Era grueso donde debería haber sido fino, huesudo donde debería haber tenido carne, arrogante y voraz, adormilado, irritable. Apestaba a bebida y a humo de higo. Tenía las manos muy sucias de pintura. Sin embargo, actuaba como si poseyera el más infalible carisma. Se creía un ser irresistiblemente atractivo. Su corte de modelos, mezcladores de pigmentos, ayudantes de pigmentos, aprendices, juniors y, estoy segura, alcahuetes de las calles locales, no hacía nada más, no hacía nada para cambiarle la idea. Obedecían todas sus órdenes y le reían todas sus bromas. Lo hacían por temor a perder su favor o encontrarse con un maleducado temperamento si su humor cambiaba. Lo mantenían feliz para que él estuviera contento con ellos. Entramos en ese estudio. El lugar era el caos habitual de trabajos a medias, caballetes, atriles e inmensas cantidades de trastos. Shadrach nunca había sido un hombre muy pulcro. Parecía florecer en condiciones de caos y desorden, pero las cosas habían ido a peor. Había trastos por todas partes. Los innumerables objetos se apiñaban en cualquier superficie y cubrían el suelo. Ropa sucia, libros, utensilios de pinturas, tazas, platos, basura, botellas, e incluso unos cuantos orinales que debían ser vaciados. Cosas a menudo a comer se pudrían en los platos. Ropa y objetos varios se apilaban en las sillas. Y eso no era lo peor. La obra de Chandler había cambiado desde que lo había visto la última vez. Las imágenes en aquellos cuadros eran inquietantes, como poco. No eran solo que su técnica hubiera perdido, sino que el contenido era de lo que estaban hechas las pesadillas escabrosas, formas desagradables, unidas y retorcidas. La violencia y el desmembramiento.
era prevalente. La anatomía grotesca aparecía con mucha frecuencia. Algunos de los símbolos y las decoraciones garabateadas en las imágenes eran alarmantes en sí mismos. Me sentí de lo más intranquila. Mi función allí había sido estudiar a Shadrach en busca de signos de corrupción y había informado de que no apreciaba ninguno. Ciertos glifos y ornamentos, unos recursos que inicialmente lo habían marcado como sospechoso, habían resultado ser bastante más inocentes y accidentales que los sigilos que se tenían el secretario y el mentor Nurles. Pero esta no estaba bien. Era claramente la obra de un hombre con inclinaciones heréticas, ya fuera deliberadas o accidentales. Tuve una sensación de culpa tremenda por no haber realizado mejor mi función. Me había dejado sin acabar y sin comprobar, y después de mi marcha se había enconado. Me estaba preguntando qué pensaba de sus cuadros. Con toda sinceridad, me daban asco. Dije algo sin importancia, me obligó a fijarme más en ellos, y reconsideré mi opinión. Había locura allí, pero resultaba evidentemente que Chadre se había vuelto muy disoluto, y su mirada había sido transformada por un exceso de opiáceos. Aunque era bastante desagradable e incómoda, la obra, al igual que el estado en que se encontraba su estudio, posiblemente fueran el producto de un adito alucinando. Constant Shadrach había perdido a sí mismo en la fiebre del io y la obscura. Alguien quitó la ropa de una silla, se sentó y comenzó a tocar la trioba. Alguien más le daba una pandereta. El vino y el amasec se servían alegremente en vasos y se repartía. Shadrach estaba exponiendo a todos y a cualquiera su última filosofía de trabajo, mientras fumaba un pitillo de io y limpiaba vigorosamente la pintura de una paleta con un pincel aceitado. Hablaba con el pitillo atrapado entre los dientes. Vagué por la sala, mirando los cuadros y los esbozos, y hojeando algunas de sus libretas. Me sentía bastante dividida. Mi principal interés tenía que ser protegerme y cuidar de los intereses del laberinto Nue, de modo que los sordos pudieran salir fortalecidos y advertidos de su agresor secreto. Pero si eso era obra de la deformidad, y si el aniquilador primordial estaba funcionando a través de Constance Drake, me sentí obligada a tomar alguna medida. Una sirvienta de la Inquisición no puede dejar pasar cuando advierte algo como este. Sería una gran negligencia. ¿Dónde está mi cristal de visión? Gritó, momentáneamente molesto. ¿Dónde está esa maldita cosa? Sus lacayos se apresuraron a buscarlo. Chandrake tenía un pequeño trozo de cristal, un cristal muy viejo que él decía que procedía de una vidriera emplomada de un oratorio de la cleserquía. Le había marcado en madera para sujetarlo y le había dibujado con tinta una sencilla rejilla para poder, a ojo, dividir y componer su sujeto. Alguien lo encontró y se lo llevó, junto con un vaso de vino para calmarlo. Él lo cogió y me miró a través de él, sujetándolo como si fuera una lupa. Siéntate, gritó. Siéntate contra el fondo aquel y déjate mirar, y déjame mirarte, tan hermosa, tan encantadora. Me sentó otro pitillo de ello y me observó un poco más. Incómoda con ese escrutinio, alcé la mirada y vi a Lightboard, que entraba en el estudio y me miraba, con el ceño fruncido. Por su aspecto, me imaginé que algún estallido era inminente. Confié en que tuviera la suficiente cabeza para no complicar más las cosas. ¿Quién es este? Preguntó una de las chicas a ver a Lightboard. Eso, ¿quién es? Inquirió Jake, Drake volviéndose. Miró a Lightboard a través de su cristal, mientras hacía conjeturas, y fue evidente que no le impresionó la composición que presentaba. Vi que un enfrentamiento era casi inevitable. El maldito era el único hombre maduro en la sala, y el único que era físicamente comparable a Shadrach. Laibu no era alto, pero estaba mejor hecho. Shadrach era rey en su pequeña comuna. Instantáneamente veía a otro macho como un rival, como un competidor por las atenciones y los encantos de su desconcertado secreto. ¿Quién es? Le repitió Shadrach con una fea mueca de desprecio mientras bajaba su cristal. Remarcó cada palabra. Estaba plantado con las piernas separadas, en una pose muy masculina, que sugería que él era el amo de todo, y que sus testículos eran demasiado grandes para permitir que sus piernas se juntaran más. Era tal la pantomima, que hasta podía haberme reído. Este es Renner, fue lo que dije, en vez de reír. Vi a Lightboard,
ya con el rostro como un cielo nublado. Hacer una ligera mueca ante el uso público de un nombre que ya le había costado decirme. ¿Y quién es Renner? Insistió Chatterick. Vaya pinta tiene. Renner está conmigo, dije. ¿Y cómo es que está contigo? ¿Qué le dice Mapad? Preguntó Chatterick. Me levanté y me saqué el notebook. El enfoque psicológico necesario para sacar a Shader de su actitud beligerante era muy simple, porque el motivo de su enfado era ridículamente básico. Solo esperaba que la mente de Shader no estuviera ya demasiado entumecida para funcionar. Rennes posaba conmigo para Sim, dije. Tampoco le gustaba mucho Sim, así que le dije que le recomendaría aquí. No es muy agradable estéticamente, remarcó Cedric. Sí, admití, pero es un maldito. Cedric frunció el ceño. ¿Qué cambia eso? Preguntó. Lo miré y sonreí, como si fuera evidente. Creía que ya te lo había explicado, dije. Sí, está bastante fuera, fuera de sí por tu competencia. ¿De verdad? Inquirió Cedric, intentando no sonar sorprendido. Tu reputación comienza a sobrepasar la suya en la ciudad, expliqué. Su obra es buena, pero se le considera demasiado segura. No parece entender la realidad del modo en que tú lo haces. ¿Es eso lo que te dicen? Quiso saber Shedre. Oh, sí, contesté. Dice que Shedre tiene ojo para la calle, señor. Las entrañas de la ciudad. Hablan de la cruda honestidad de tu obra, que tú pintas imágenes menos correctas y así alcanzarás la verdad artística. Solo a ti se te ocurrirá usar mendigos, rameras y ladronzuelos. Eso es cierto, dijo Shedre. Hay mucha más honestidad en mi obra. Dejo mi alma al descubierto. Se sentía halagado, como yo sé que se sentiría. Lo cierto era que empleaba a rameras y mendigos como modelos, porque trabajaban por un vaso de amasec y un mendrugo. Sí, lo he oído todo, continué. Se siente bastante amenazado. Ha decidido pintar a gente como leprosos y penitentes, los parias de la calle. Y, así, reconstruir su reputación. Pretende pintar a los más bajos residentes del arroyo, señor. Esos, que son normalmente invisibles. Así que eligió maldito. Este cargado de aquí. Shadrick miró al maldito con ojos nuevos. Ese sim se burla de mí, dijo. Quería robar mi verdad. El séquito medio borracho que nos rodeaba y que había estado escuchando la conversación comenzó a hacer abucheos. Shedrick se sacó el pitillo de hielo de la boca y exhaló una nube de humo. ¿Me consideras ese honor, maldito? Preguntó Alaibor. ¿Posarás para mí? Ya le enseñaré yo a ese sim cómo se hacen las cosas. Laibor me miró. Estaba anonadado. Enséñale sus marcas de tinta. Le indiqué. ¿Qué? Preguntó Laibor. Enséñale tus marcas de tinta. Al maestro Shader le gustarán. Con la mirada traté de implorar al maldito que me siguiera el juego. Esperaba que se remangara o que se alzara un puño. Al parecer, había entendido muy bien el papel que estábamos jugando, porque Lightboard dejó en el suelo la bolsa que llevaba y luego, sin ninguna ceremonia, se quitó el abrigo y la camisa. Tenía los brazos y el torso esbeltos y con mucha musculatura. Su piel era blanca, los tatuajes le cubrían desde la cintura hasta el cuello, por delante y por detrás, y ambos brazos hasta las muñecas. Había miles de líneas de apretada escritura, y cada una indicaba una carga, una penitencia, una tarea o una obligación. Era lo que haría para aliviar a otros y purgarse él. Parecían seguir más bajo de la cintura. Un maldito normalmente tiene 3 o 4 marcas de tinta en la piel, a veces incluso una docena, dependiendo del peso de su carga. Nunca había visto un hombre con tantas marcas. Me hizo preguntarme, ¿qué habría hecho para necesitar tanta expiación? Shadrach estaba impresionado. ¿Te tomarás un vaso de vino, señor? ¿O quizás un pitillo? Preguntó Laibo. No comparto ninguno de los dos. Entonces, ¿te sentarás aquí? Preguntó Shadrach mientras dedicaba a Laibor la silla que yo había estado ocupando frente a la cortina. Laibor fue hasta la silla y se sentó. Shadrach fue repartiendo órdenes a sus acólitos y los envió a por el carboncillo, papel y una tabla limpia y un caballete en concreto y más amasec. Durante todo el rato fue observando a Laibor a través del cristal de visión. Me acerqué al maldito. Solo quédate sentado aquí quieto un rato, le susurré. Manténlo ocupado. En media hora estará demasiado borracho para dibujar. Ya ha fumado mucho esta noche. ¿Esto es una farsa? Me preguntó. Tú sígueme en la corriente. Te agradezco el esfuerzo.
Me aparté de él y lo miré. La tinta de su piel era tan densa, con letras tan pequeñas que costaba leerlas. Habría que acercarse a una distancia íntima para descifrarlas. ¿Qué hiciste, Renner? Pregunté. No contestó. Me quedé cerca, observando, pero me fui alejando gradualmente para dejar de ser el centro de atención. La música había comenzado a sonar. Sheldrake sí que había empezado a dibujar. Aún notaba los ojos sobre mí. La sensación de la mirada de un psíquico no me había abandonado durante todo el encuentro. Me pregunté quién o qué estaba en una comuna con nosotros, o quién podría estar mirándola desde la otredad del ojo de su mente. Se dice que el dios emperador nos observa a todos desde su trono dorado de tierra, pero no creía que fuera él. Este era un escrutinio más cercano. Pasada una hora, se oyó un grito pidiendo más vino, y me ofrecí a ir a buscarlo, pensando que me vendría una oportunidad para salir de la estancia y ver si había habido alguna señal de Judica. Naibor miraba mal al pintor, apretado en su silla. Lo miré asintiendo, una señal de que se quedara quieto y lo aguantara. Después salí y subí la escalera hasta el piso de los alojamientos. No había nadie. Todo el mundo estaba arriba durmiendo o abajo emborrachándose o drogándose. En mi segundo recorrido al campamento de cortinas bajo el techo, oí reír un niño. Seguí el sonido, abrí cortinas, entré en cubículos, pasé por encima de los colchones y las posesiones de los residentes de la comuna en vez de rodearlas. Vislumbré una pequeña figura que se escabullía por la escalera, solo una silueta recortada por la luz de la araña de abajo. Parecía un duende, o algún individuo de la gente pequeña, o uno de los achaparrados de las leyendas. Corrí, oí la risa de nuevo. Me alcé la falda con una mano, maldiciendo a Laurel Racet por su modo de vestir, y corrí escaleras abajo. La cortina sobre la puerta del taller de pigmentos se movía como si alguien lo hubiera apartado y dejado caer. Saqué la aguja plateada. ¿Quién está ahí? Grité. Muéstrate, que solo eres un niño, no te haré nada. Desde abajo llegaba el ruido de risas, música mala y aplausos. Aparté la cortina y entré en el taller de los pigmentos. Estaba igual que lo había visto antes. Hola, llamé. En una de las mesas, las botellas y tarros estaban temblando ligeramente, como si alguien acabara de pasar y hubiera movido la placa del suelo debajo de ellos. ¡Muéstrate! Grité. Apreté los dedos sobre la aguja doblada. Nadie me respondió. Más risas y música flotaba traspasando el suelo. Oí un tambor. Me incliné y miré bajo las mesas. Pero aquellos espacios estaban llenos de cajas y barriles, y resultaba imposible ver nada. Oí la risa otra vez, la alegre risa apagada de un niño. Me incorporé decidida. ¿Dónde estás? Pregunté. Torcí al final de una mesa, hasta que pude ver claramente la puerta de la segunda sala de mezclado. ¿Dónde estás? Repetí. Más risas. Di un paso, oí un crujido de la madera y me volví. Una pequeña forma había surgido detrás de un banco para mirarme. Tenía los ojos muy abiertos y brillantes, inocentes y sorprendidos sin parpadear. Sonreía. Solo me llevaba un poco más arriba de la rodilla, pero no era un niño, ni tampoco estaba solo. Una segunda forma, casi idéntica, apareció al otro lado de la mesa de trabajo. Se fueron acercando a mí, desde direcciones opuestas, sonriendo. Eran los muñecos de Ventriloquo del escaparate del Emporio Blackwars, el niño y la niña. Sus ojos se fijaban en mí con una decisión vidriosa. Tenían las mejillas sonrosadas, las bocas se abrían y cerraban, como si estuvieran tratando de hablar. Ambos tenían pequeños cuchillos de juguete en la mano. Solo eran objetos, lo sabía perfectamente. Eran cosas de madera, literalmente títeres de una mente telequinética. Cambié mi brazalete muerto para poder cortar sus cuerdas y romper el control, pero no cayeron al suelo. Corrieron hacia mí.